guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Que es muy importante, porque la Biblia, decimos los cristianos que es la palabra de Dios, y lo decimos con fe, con convicción, pero también los musulmanes, que son 1.000 millones, dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, que es el Corán. Y hay cientos de millones de hindúes que dicen que no es ni el Corán ni la Biblia, que la palabra de Dios para ellos es el Bhagavad Gita. Y hay millones de mormones que dicen que no, que la palabra de Dios es el libro mormón. Y la gente se confunde, dice, pero entonces, ¿a quién le creo? No sé si usted ha oído a alguna gente decir, hay un montón de religiones y todos dicen que tienen la verdad. ¿Cómo hace uno para saber a quién creerle? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Usted se ha puesto a pensar por qué usted cree en Cristo. Imagínese que usted no hubiera nacido en Costa Rica, ni en América Latina, ni en el hemisferio occidental. Supongamos que usted hubiera nacido en Arabia. ¿Creía en Cristo? Probablemente no. ¿Por qué? Porque sus bisabuelos, tatarabuelos, papá, toda la gente que usted conoce son musulmanes, entonces probablemente usted sería musulmán por arrastre, ¿o no? Y si hubiera nacido en la India, probablemente no sería cristiano. Creería que es el Bhagavad Gita. Y si hubiera nacido en Arabia o en Qatar, donde están ahorita matándose argentinos y franceses, usted creería que es el Corán. ¿Por qué nosotros entonces decimos que es la Biblia? Nada más porque nacimos en un país donde la gente cree en Cristo, o porque tenemos una convicción personal, porque Dios nos lo ha mostrado, porque podemos comprobarlo delante de otras personas, porque la Biblia tiene ese mandato. Dice que debemos de estar preparados, escribió el apóstol Pedro, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre y reverencia. O sea que usted como cristiano, como cristiana, tiene que tener argumentos, tiene que estar preparado para, sin pelear, sin discutir, con mansedumbre, con reverencia, decirle a un judío, a un musulmán, a un hindú, a un mormón, por qué es que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y créame que el 90 y pico % de los cristianos que yo conozco, y conozco muchos en todo el mundo, no tienen la menor idea. Creen ya así la Biblia porque así les dijo el pastor, porque así les dijo el cura, pero no porque ellos tengan una convicción personal. Igual que el que nació en Arabia dice que el Corán no porque tenga una convicción personal, sino porque esa es su cultura. O el que nació en la India cree que es el Bhagavad Gita porque esa es la cultura de su país. Pero nosotros no podemos vivir por la cultura de nuestra gente. Tenemos que vivir de la revelación de Dios. ¿Cómo demostramos los cristianos que la Biblia es la palabra de Dios? Hay varios argumentos, pero anoche estábamos enfocados en uno que es el que vamos a tratar de reforzar hoy con la ayuda de Dios. Y el principal argumento es que ni el libro de Mormón, ni el Corán, ni el Bhagavad Gita, ni ninguno de los libros religiosos que hay en el mundo que dicen ser inspirados por Dios, ninguno de esos libros tiene una sola profecía. La profecía bíblica es el argumento más fuerte de que este libro no pudo ser escrito por un cerebro meramente humano, sino que tenía que haber una mente prodigiosa, una mente capaz de ver el futuro a miles de años de distancia, capaz de controlar la historia y los acontecimientos para lo que escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo hace siglos, se puede estar cumpliendo hoy en día. Y ayer anoche estuvimos estudiando el capítulo 53, ¿se acuerdan del libro de Isaías? Para los que vinieron. Y probablemente no hay una pintura más clara de Jesús en el Antiguo Testamento que el capítulo 53 de Isaías. Y hay que entender que ese capítulo fue escrito 625 años antes de que Jesús naciera. Pero les dije que hoy íbamos a buscar otro texto que también es muy claro. Este texto es más viejo que el de Isaías, es 375 años más viejo. Vamos a estudiar hoy un poquito el Salmo 22. Si los que están proyectando me pueden ayudar, no sé, o si hay alguien proyectando con el Salmo 22.
Y nos vamos a mantener ahí, no vamos a ir por andar pasando de un lugar para otro para que usted lo pueda tener abierto. Antes de empezar a leerlo, y cuando lo empecemos a leer, yo sé que Dios le va a empezar a tocar a usted la memoria y va a empezar a conectar, a hacer usted mismo algunas conexiones. Pero antes de empezar a leerlo, piense en algo, respire profundo y piense en algo. Este salmo fue escrito hace 3000 años. Lo cual significa que fue escrito 1000 años antes de que Jesús naciera. 1000 años antes de que Jesús naciera. Y ahora lo vamos a leer con cuidado. Y después vamos a hacer algunos comentarios. Y note qué interesante. El salmo tiene como dos partes. Es como una sinfonía con dos movimientos. La primera parte tiene una parte de angustia, de desesperación. Y la segunda parte es una parte de júbilo, de alegría por la victoria. Pero la primera parte de verdad es dramática. Véalo como arranca de una vez. Recuerde que los salmos son poesías. Tal vez usted no le encuentre la rima porque a los hebreos no les interesaba eso, pero son poesías inspiradas por Dios. Y este salmo arranca así, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Es un texto poderoso, hermano. Como le digo, si usted lo lee con cuidado, va a notar que tiene dos partes. La primera parte es como de aflicción, de tristeza, de casi que de desesperación. La segunda es de victoria. Vamos a empezar recordándoles algo entonces. ¿Cuándo se escribió este salmo?
más o menos en el año 1000 antes de Jesús. Estamos hablando de hace 3000 años. Ahora, cuando usted lee eso con cuidado, usted que conoce el Nuevo Testamento, usted que ha oído, si no lo ha leído, por lo menos ha oído predicaciones, o que alguna vez fue siquiera una procesión de Semana Santa, tendrá que tener una idea de qué es lo que está hablando el salmista. Vea cómo empieza el salmo, vea cómo empieza el primer versículo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Justamente esas palabras, palabra por palabra, y así repetido: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las que grita Jesús a mediodía en la cruz del Calvario. Son las que la gente oye desde las tinieblas que cayeron a las 12 del día sobre el Calvario. Ya la gente no podía ver a Jesús ahí sufriendo. De las 9 de la mañana a mediodía pudieron verlo, pero a mediodía empezó lo más terrible de la crucifixión. A mediodía fue cuando Dios empezó a poner el pecado de todos nosotros sobre él, como veíamos ayer en Isaías 53. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús se convirtió en pecado por nosotros, no en pecador. Segunda a los Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Y el juicio de Dios cayó sobre Jesús ahí. Hasta ahí, hasta ese momento, la presencia del Padre había estado con Jesús. Hablamos de esto hace 15 días. Recuerda, con Isaac y con Abraham subiendo al monte. Ahí iban juntos. Aún las primeras 3 horas en la cruz, Jesús no se quejó, no abrió su boca, como dice Isaías 53. Pero de pronto grita: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Dios el Padre estaba abandonando a su Hijo unigénito, a su Hijo perfecto, a su Hijo amado Jesús? Porque en ese momento Jesús se había convertido en pecado, estaba llevando el pecado de todos nosotros, y Dios, que es santo, no puede tener comunión con el pecado. Quiere decir que lo que David escribió 1000 años antes, en realidad no era algo que le estaba pasando a David. Dios nunca abandonó a David, a pesar de sus pecados, pero abandonó a Jesús. Y Jesús lo que dice, lo que grita desde la cruz, es exactamente el versículo 1 del Salmo 22. Y luego dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Está clamando, ese clamor lo hace a mediodía, pero también dice: clamo de noche. Toda la noche anterior estuvo orando en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerda? Y oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Y qué le contestó Dios? Nada. Había clamado de día, había clamado de noche, y no había encontrado ninguna respuesta del Padre para él. Eso es lo que David está profetizando. Verso 3 le dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahí está recordando a Moisés, a todos los profetas, los hombres de Dios, que hicieron cosas maravillosas para Dios, que creyeron en él, confiaron en Dios, y Dios no los dejó ser avergonzados. Pero hermano, Jesús, que hizo cosas más grandes que Moisés y que hizo cosas más grandes que cualquier profeta, está siendo avergonzado. Está desnudo en una cruz. Está siendo cubierto de saliva, de escupas de sus enemigos. Está coronado de espinas, cubierto de sangre. La gente se burla de él, lo maldicen. Y lo que el profeta está aquí hablando es exactamente los sentimientos de Jesús en la cruz. Padre, ¿cómo es posible que toda esta gente, José, Moisés, todos los patriarcas, los profetas, confiaron en ti y no fueron avergonzados? Y yo que he confiado toda mi vida, y dice el versículo 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. ¿Qué es oprobio? Vergüenza, desprecio. Soy oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿A David lo despreció el pueblo alguna vez? Nunca. A David la gente lo amaba. Fue el rey más querido que tuvo Israel. David aquí no está escribiendo de él mismo, está escribiendo de alguien que iba a venir 1000 años después. ¿Qué dice Juan 1:11? Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron, lo menospreciaron, lo rechazaron. Isaías 53, para los que vinieron anoche, ¿qué decía? Escondimos de él el rostro y lo menospreciamos, lo tuvimos por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, tan despreciado que lo crucificaron. Todos los que me ven me escarnecen. ¿Qué es escarnecer? Es burlarse. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Vamos a parar aquí un momentito. Vamos a pedirle a las personas que están con la proyección, por favor, ayúdenme un momentito. Búsqueme Mateo 27, por favor. No lo busque usted para que no se pierda el Salmo 22. Creo que es el versículo 39. Mateo 27, 39. Ahí está hablando ya en el Nuevo Testamento de Jesús en la cruz. Dice: y los que pasaban le injuriaban. ¿Le injuriaban qué? Meneando la cabeza. ¿Qué decía el Salmo 22? Los que pasan le injuriaban meneando la cabeza. ¿Y qué más? Dice el 40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se encomendó a Jehová, decía el Salmo 22, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Es que hasta los gestos que hacía la gente que pasaba frente a la cruz, los gestos de burla, las injurias, los insultos que le gritaban, todo había sido profetizado 1000 años antes. Léase el libro de Mormón completo a ver dónde encuentras una profecía. Solo hay una en todo el libro de Mormón. Y yo lo he leído, por eso le puedo decir esto. Solo hay una. Dice que cuando los negros son negros porque están malditos. Eso es lo que dice. Y que cuando se conviertan y se hagan mormones, Dios los va a volver blancos. Esa es la única profecía que hay. Y hay millones de personas que creen eso. Y personas inteligentes. Yo me he leído todo el Corán. No hay una sola profecía en el Corán. No hay una sola profecía en el Bhagavad Gita. Una. Y la Biblia tiene cientos y miles de profecías. ¿Cómo puede alguien 1000 años antes adivinar hasta los gestos de la cabeza que van a hacer las personas? Y ahí entra como un respiro en el versículo 9, y es como que Jesús está meditando. Dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Los 12 en ese momento. Judas ahorcándose porque lo había vendido, Pedro y todos los demás escondiéndose. No había una sola persona. ¿Dónde están los miles de personas a las que Jesús les dio de comer pan? ¿Dónde están los cientos de enfermos a los que sanó? ¿Dónde están los endemoniados a los que liberó? ¿Dónde están los leprosos a los que limpió? No hay uno solo. No hay quien le lleve un vaso de agua. No hay quien le dé una palabra de ánimo, de consuelo. Y entonces él en esa soledad está clamando al Padre: no te alejes de mí. Y sin embargo el Padre se aleja. Y Jesús queda huérfano en la cruz. El que tenía padre quedó huérfano para que usted y yo, que éramos huérfanos, pudiéramos tener un padre. Esa es la maravilla del cristianismo. El que era santo fue hecho pecado para que usted y yo, que somos pecadores, pudiéramos ser santificados. Pero no sé si usted se nota, pero a mí este versículo 9 y 10 también me da algo interesante en otro contexto, en otro tema. Versículo 9 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado de que estaba a los pechos de mi madre. Y el 10: sobre ti fue echado ¿desde cuándo? Desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Yo no sé cómo hay cristianos que dicen que son cristianos. Un día una muchacha aquí en la iglesia, yo hablé algo en contra del aborto, y ella se me acercó, una muchacha bonita, joven, soltera, inteligente, profesional. Me dice: pastor, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Primero que nada, una persona que dice que es cristiana no puede decir eso. Con el cuerpo no podemos hacer lo que queremos porque fuimos comprados por precio.
a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y no somos de nosotros, sino del que nos compró. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que cuando usted está embarazada, no es su cuerpo, lo que está abortando no es su cuerpo, está abortando el cuerpo de otra criatura que no es usted, que tiene cromosomas diferentes. Y note que Dios es Dios aún de las criaturas que están en el vientre de su madre. O yo no entiendo lo que estoy leyendo. Lea lo que dice el versículo 9 y 10 otra vez. Dice: tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Bueno, lo sacó del vientre es el parto. Luego, estar confiado de que estaba en los pechos de su madre es el periodo de lactancia. Pero ve lo que dice el que sigue: sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aquí no que dice que desde el octavo mes, ni desde el sexto, ni desde el cuarto. Desde que estaba en el vientre de mi madre ya Dios me conoce. En este planeta abortan, creo que solo no puedo decir que solo en los Estados Unidos, pero las estadísticas andan ahorita que en este planeta están abortando 100 millones de niños por año. Eso es una cantidad más o menos de 8 millones y medio de criaturas asesinadas por mes. Eso equivale más o menos a 30,000 abortos por día. Y eso equivale a más de 1,200 asesinatos por hora, a más de 20 abortos por minuto. Bueno, si usted cree que su cuerpo es suyo y puede hacer lo que quiere andar fornicando, por Dios, hay pastillas, hay un montón de cosas que usted puede hacer. Hay unas pastillas buenísimas. Usted se pone una rodilla y la prensa con la otra, y mientras no se le caiga. Sirve la mejorar, la aspirina. Es que en estos tiempos es algo increíble. Vivimos en una sociedad, hermano, nos escandalizamos. Dice el Antiguo Testamento, dice que Dios echó a los cananeos y a los filisteos y toda esta gente de la tierra de Palestina y le dijo a Israel que los exterminara. No solo que los derrotara, que los exterminara. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que hacían era ofrecerle a sus hijos el sacrificio a los demonios, porque practicaban sacrificios de niños. En un solo mes, en un solo año de nuestra sociedad, matamos más criaturas que todas las que mataban los filisteos y los jerjeseos y los fereceos y todas esas gentes del Antiguo Testamento. Y si Dios trajo juicio sobre esos pueblos, créame que Dios va a traer juicio sobre esta generación. Venga el jueves, porque el jueves le voy a poner un video que lo voy a dejar a usted con la boca abierta, dura como 3 minutos, para que se dé cuenta que es realmente lo que está pasando en el mundo. Porque la gente vive embobada con el campeonato mundial y más, hay gente con un cerebro tan reducido que hasta el chinamo ven. Y cuando no es un campeonato de una cosa, es un campeonato de otra cosa y un festival de la otra, el enemigo no quiere que usted piense, no quiere que usted se dé cuenta de lo que está pasando. Mientras nos tienen viendo para arriba, es como los carteristas. ¿Sabe qué hacen los carteristas? Se paran en el parque y empiezan. Y no tarda un Jiménez en parárseles a la par a ver qué está viendo el otro. Y yo no veo nada, allá, y de pronto son 10 y son 20. Y mientras están viendo para arriba, el compa, el carterista viene y le saca la billetera, hermano. Eso es lo que hace el enemigo, nos tiene entretenidos con una cantidad de cosas mientras nos está robando la billetera, se está robando una generación, nos está robando a los hijos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Y los padres no se preparan, ni se consagran a Dios, ni buscan de Dios, ni cubren a sus hijos en oración, y tampoco se preparan intelectualmente para poder darles argumentos de cómo defender su fe. Porque las iglesias se han convertido en un lugar para entretener a la gente y no para retarla ni para desafiarla. Quizá por eso nosotros no somos una iglesia para todo el mundo. Tenemos las puertas abiertas para el que quiera venir, pero no toda la gente se siente cómoda. Hay gente que quiere shows y que la entretengan y la pongan a ver para arriba. Pero nosotros tenemos una batalla que pelear, hermano. Tenemos que pelear una batalla por esta generación. Ya usted y yo estamos muy viejos. Si a estas horas usted quiere cambiar de equipo o hacer lo que quiera, ya no le luce. Pero nuestros hijos y nuestros nietos, hermanos, tenemos que pelear por esa gente. Tenemos que defender esta generación. Ya usted y yo sabemos lo que hacemos. Pero estos niños están en la edad más
que son más maleables, que se puede influir más fácilmente en ellos. El enemigo conoce la Biblia mejor que muchos cristianos. Y las escrituras dicen, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Nosotros leemos mal la Biblia y creemos que ahí dice, instruye al niño en el buen camino. Ahí no dice eso, instrúyelo en el camino, en cualquiera, el bueno o el malo. Y una vez que usted lo instruye, ¿sabe qué dicen los psicólogos y los pedagogos y la gente que sabe? Dice que a los 7 años ya uno ha formado el 70% de las convicciones que va a tener el resto de su vida, aunque se muera de anciano. ¿Y quién pasa antes de los 7, 8, 9, 10 años? ¿Quién pasa más tiempo con sus hijos y con los míos? Maestros, profesores, educadores que ni siquiera sabemos si creen en Dios, ni siquiera sabemos qué clase de vida tienen. Y esos pobres niños que pasan expuestos 5 o 6 horas al día, hermano, a un montón de influencias espirituales negativas, lo que tienen son 40 minutos a la semana para venir a la iglesia, si es que el papá decide venir ese domingo. Y después se apartan y el papá viene y le dice a uno, pastor, pero es que mi hijo creció en la iglesia. No, mi hermano, no se engañen, él creció en la iglesia. Usted venía 40 minutos a la semana cuando le daba la gana. Y ahora me va a echar a mí la responsabilidad por lo que usted no hizo en su casa. Si usted hubiera sido un sacerdote de Dios, si usted hubiera sido un hombre de Dios, si usted los hubiera instruido en sus caminos, si sus hijos lo hubieran visto orando, si lo hubieran visto estudiando la Biblia, si lo hubieran visto hablando bien de la iglesia y del ministerio, probablemente sus hijos no estarían donde están ahora. Pero si perdemos esta batalla, lo perdemos todo. Pero ese no era mi tema. Estamos en el Salmo 22. Y el versículo 12, trate de imaginarse que no es David el que está hablando, porque realmente David lo que está haciendo fue tomado por el Espíritu Santo y está viviendo 1000 años el futuro, está viendo al Mesías sufriendo en la cruz. En el Salmo 22, 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Hermano, ¿qué toros había a la par de la cruz? ¿O qué toros había a la par de David? Nunca. Aquí no está hablando de toros de carne y hueso, de los que usted encuentra en la subasta ganadera. Aquí está hablando de espíritus demoníacos. Ahí estaba el Hijo de Dios colgando en la cruz, hermano. Y todos los demonios que había echado fuera. Una vez solo de un hombre echó 2000 fuera. De una mujer una vez echó 7 demonios fuera. ¿Cuántos espíritus inmundos habrá echado Jesús? ¿Se acuerda que cuando Él se acercaba, los demonios gritaban, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No nos atormentes antes de tiempo. Porque hasta los demonios saben que están perdidos y que tarde o temprano van a ser atormentados. Lo que estaban reclamando no era porque Jesús los atormentaba, es porque todavía no les había llegado el tiempo. Pero hermano, están 2000 años más cerca de que les llegue la hora, gracias a Dios. Y ahora que Jesús está ahí vulnerable, desnudo, roto, todas las huestes del infierno están alrededor de Él. La gente no puede verla, por eso hay tinieblas sobre el Calvario. Pero no es solo la gente que le grita a Jesús desde abajo y que escupe y lo maldice. Es la tortura de todos esos demonios diciéndole, si eras el Hijo de Dios, el que nos echaba fuera, ahora venía, echanos fuera. Toros de Basán me han rodeado. Vamos a leer, porque ahí sigue esta parte, va a ver que es interesante. Abrieron sobre mí su boca. Ve que estos toros son un poco raros, porque dice que estos toros abren la boca, pero no como toros, sino como ¿qué? Como león rapaz. ¿Sabe qué es rapaz? Es de rapiña, de depredador, de que ataca, de destructor. Eso es el enemigo, viene para robar, para atacar, para matar, para destruir su vida, su salud, su familia, sus finanzas, su comunión con Dios. Lo quiere todo. El diablo no se conforma con poco, créame, lo quiere todo. Un amigo lo invita a usted a tomarse un trago. Usted nunca ha tomado licor. Se tomó el trago usted y se sintió mal. Pero usted cree que el diablo va a parar ahí. Usted se sintió mal, pero al día siguiente, pues la verdad es que no me morí ni me cayó un rayo encima. Y echémonos 2 la otra semana. Y cuando 10 años después usted está vomitando ahí en una cantina, y 10 años más tarde puede estar tirado en una acera, hermano. Todos los alcohólicos que usted ve en las aceras empezaron con un trago. Cuando yo estaba en la calle, todos los borrachos decían que toda borrachera empieza con un tomate. Tomate 1, pues tomate 2. ¿Usted cree que esos muchachos que están ahí en la calle, hermano, ya con el cerebro dañado, con la piedra, y que ya no pueden ni caminar ni coordinar, quisieron ser así alguna vez?
Empezaron con 14 o 15 años. Un amigo, entre comillas, una amiga les dijo: mira qué buenísimo, pruebe la piedra, pruebe esto, pruebe. Pero usted cree que el diablo se va a calmar, se va a conformar con que usted la pruebe una vez. ¿Usted cree que el diablo va a probar con que usted engañe a su mujer o a su marido una vez? Toda la gente piensa hacerlo una vez, pero déjeme decirle, al final el pecado lo lleva a uno más largo de lo que usted quería caminar. Lo va a tener preso más tiempo del que usted pensaba estar preso, y le va a costar un precio más caro que el que usted estaba dispuesto a pagar. Porque el enemigo viene para robar, para matar y para destruir. Y ahora todos estos demonios están encima del Señor. Y dice que abren su boca como león, que rapaz y rugiente. Note las dos palabritas, león y rugiente. Y acuérdese lo que escribió el apóstol Pedro. Dice: porque vuestro adversario el diablo anda alrededor de vosotros como león rugiente, buscando a quien devorar, como un león rugiente y rapaz. Y Pedro dice que el león rugiente y rapaz es nuestro adversario el diablo. Así que esos toros que están ahí, no vaya usted a creer que eran Cebú ni Brahma. Está hablando de la nube de espíritus demoníacos que estaban sobre Jesús en esas horas, angustiándolo. He sido derramado como aguas. Extraño eso, ¿no? Porque dice que un legionario romano, para ver si Jesús estaba muerto, desde abajo lo pinchó con una lanza en el costado y le rompió el corazón, y brotó sangre y ¿qué? Y agua, justamente. ¿Cómo podía David ver esto 1000 años antes? Pero no solo eso. Versículo 14 dice: he sido derramado como agua, ¿y qué? Y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Qué tipo de muerte? Si a usted le pega un balazo, no se le descoyuntan los huesos. Si lo ahorcan, no se le descoyuntan los huesos. Si le dan una puñalada, no se descoyuntan los huesos. Pero resulta que clavado en una cruz, sostenido por 3 clavos, la fuerza de la gravedad va a tirar el cuerpo hacia adelante, y los huesos de los hombros, de los codos, empiezan a salirse de su lugar por el peso del cuerpo. Todos mis huesos, dice, se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. ¿Por qué? Porque lo atravesó la lanza. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Por qué se pega la lengua al paladar? Cuando usted tiene ¿qué? Sed. ¿Qué fue lo que Cristo gritó desde la cruz? Tengo sed. ¿Por qué? Porque la hemorragia y el sol lo tienen completamente deshidratado. Las mujeres, después de mejorarse, si el parto fue un poco complicado, normalmente tienen sed. ¿Por qué? Por la pérdida de líquidos y de sangre del cuerpo. Y Jesús grita desde la cruz: tengo sed. Y lo que le dan es hiel y vinagre. ¿Cómo podía saber David esto? Me has puesto en el polvo de la muerte. Y el versículo 16 dice: porque perros me han rodeado. Y otra vez, no crea que son perros literales, como no eran toros literales. Perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y oiga, horadaron mis manos y mis pies. ¿Qué es horadar? Horadar es hacer agujeros, es hacer huecos. ¿Cómo podía David 1000 años antes? En esa época no existía la crucifixión, no existía ni el Imperio Romano todavía. ¿Cómo podía David ver 1000 años antes al Mesías colgando, que se le podían contar los huesos, con sed, ver la gente pasando, moviendo la cabeza, gritándole cosas? ¿Cómo podía David oír 1000 años antes lo que el Mesías iba a gritar desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo podía saber que le iban a hacer agujeros? ¿En qué clase de muerte le hacen a uno agujeros en la mano y en los pies? Solo hay una, en la cruz. Y en esa época no habían crucificado a nadie todavía. Es que, hermano, si uno lee estas cosas y las entiende, yo creo que uno no puede seguir viviendo igual. Tiene que darse cuenta que estamos tratando con un Dios extraordinario. Y entonces dejamos de fijarnos en bobadas, en que si la hermana dijo y el otro no me gustó y el pastor no me parece. Hermano, aquí no estamos ni por la hermana, ni por el pastor, ni por que todos somos imperfectos. Estamos por un Dios extraordinariamente sabio, poderoso, maravilloso, que tiene el control de la historia, que está sentado en su trono y no se va a levantar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y déjeme decirle algo.
Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y los enemigos van a ser puestos debajo de los pies, la cabeza no tiene pies, los pies los tiene el cuerpo. Se lo repito otra vez. La cabeza no tiene pies. Solo si usted es un calamar o un pulpo. Es una clase de animales que se llaman cefalópodos porque tienen las patas en la cabeza. Pero un cuerpo normal, la cabeza no tiene pies, los pies le pertenecen al cuerpo. Y la Biblia dice que los enemigos de Jesús van a ser puestos bajo los pies de Jesús. Pero la cabeza está allá arriba, los pies somos el cuerpo, estamos aquí. Usted es el que tiene que caminar sobre serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada le va a hacer daño. A usted es el que Dios le dio el poder y la autoridad, hermano, para ganar almas, para orar por los enfermos, para reprender demonios, para predicar a Cristo, para cambiar la historia de las familias que están a la par suya, para cambiar la historia de esta ciudad. Nosotros no estamos aquí para jugar de iglesita. Estamos aquí para afectar el mundo. Estamos aquí para quitarle terreno al diablo. Cada familia que ganamos, hermano, cada empresario que se convierte, cada profesional, cada estudiante, cada familia que trae sus niños a la iglesia y empiezan a ser ministrados con la palabra y el Espíritu, hermano, son almas que le estamos quitando al enemigo. Créame, la iglesia de Cristo es algo poderoso. Los pies están en el cuerpo y nosotros podemos pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada nos va a hacer daño. Ya voy a terminar. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar, dice el versículo 17, puedo todos mis huesos. ¿Por qué? Por la posición en la que él está colgado. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y oiga, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿No le parece conocida esa historia? Dice que la túnica que Jesús estaba vistiendo el día que lo crucificaron, se la quitaron para azotarlo, y era tan fina, era tan lujosa, que los romanos, los soldados, a ellos les tocaban el botín, las pertenencias de los presos. En lugar de romperla en cuatro, era tan valiosa que decidieron jugarla a los dados para ver quién se la ganaba. Esos romanos nunca habían leído el Antiguo Testamento, nunca habían leído a David, jamás habían leído el Salmo 22. Y sin darse cuenta, estos impíos, hermano, están jugándose a la suerte las ropas del Mesías, y eso había sido profetizado exactamente 1000 años antes. ¿Hay un Dios detrás de esto o no lo hay? A usted y a mí nos han pasado cosas malas en la vida, dolorosas, feas, a algunos cosas terribles. Y como decía la hermana ahora, cuando uno está en una situación de esa, uno siente como que está solo y como que Dios se olvidó de uno. Y le dan ganas de gritar como el Salmo 22:1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el diablo empieza a decirle, para eso va usted a la iglesia, para eso se convirtió, vea usted, igual tiene problemas, más bien, ahora tiene más problemas. Y empieza, hermano. No sé si les ha pasado a ustedes o estoy hablando por mi experiencia, pero créanme, a mí me ha pasado. Y a veces uno hasta se pelea con Dios. Seguro porque yo soy muy carnal y hay otros pastores más espirituales y nunca se han enojado con el Señor, pero yo sí, hemos tenido algunas discusiones. Todas las he perdido yo. Y uno les pregunta, Dios mío, ¿pero por qué? ¿O por qué a mí? ¿O por qué ahora? No se sienta mal cuando le pase eso, hermano, porque hasta Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Pero cuando uno viene y lee estos textos y se da cuenta de la clase de Dios que es este Dios, y se da cuenta que hasta el detalle más ínfimo, hasta la escupa que nos tiró la gente, hasta el insulto que nos dijeron, hasta las cosas más terribles que hablaron de nosotros, ya estaban previstas por Dios, hermano. Y que nada lo agarró por sorpresa a él. Que hasta lo que hacen estos soldados impíos de sacar los dados y jugar la ropa de un agonizante ahí al pie de la cruz. Y yo no sé qué podría pensar Jesús viendo a esos 4 hombres rifándose la ropa a él, y Jesús recordando el Salmo 22 y diciendo, Padre, aún en esta hora de dolor y de vergüenza tu palabra se está cumpliendo en mi vida. Y déjeme decirle que por más difícil que haya sido su camino y por más duro que haya sido su calvario, la palabra de Dios se va a cumplir hasta la última jota y la última letra en la vida suya, y al final Dios lo va a sacar a usted en victoria y lo va a sacar del lodo cenagoso y va a poner sus pies sobre la piedra eterna que es Cristo Jesús. Vamos a poner de pie esta mañana.